Ahora vamos a empezar el taller, en el que vosotros vais a trabajar por vuestra cuenta, sea con el código de R o sea con Maxent, lo que os apetezca. ¿El taller en qué consiste? Podéis trabajar, bueno, voy a abrir la presentación y... vale, en la carpeta compartida tenéis una carpeta que se llama Taller 3. En Taller 3 hay una carpeta que se llama Data, que tiene por un lado variables de Europa, tiene por otro lado variables de Norteamérica y tiene variables de Europa para la proyección temporal. Después tenemos un montón de ficheros. Ahora vamos a ver lo que hay en ellos. Voy a irme a la presentación y os cuento. Bueno, prestadme atención y en 10 minutos me callo para no hablar más. Os voy a comentar rápidamente cuáles son los casos de trabajo que podéis elegir, cada uno el que quiera. La idea es que vosotros, con el material que os he dado y con los conocimientos que os he dado, empecéis a practicar con mi asistencia, pero por vuestra cuenta, sea individual, sea en equipo. Y al final, lo ideal es que todos los grupos presenten sus resultados para que generemos discusión sobre cuestiones más básicas o más avanzadas sobre modelización. Será si da tiempo, si no da tiempo, depende de cómo avanzáis, de cómo no avanzáis. Pero si habéis terminado, no será voluntario, ¿vale? El que haya terminado va a tener que salir a contarlo. Los casos de estudio son todos de especies que están en Europa, ¿vale? Para poder usar las variables tal y como las tenemos y no tener que generar variables nuevas, ni recortar, ni nada parecido. Y tenemos una especie, un origen y varias preguntas que están ordenadas por profundidad o dificultad. Entonces, lo primero sería, en el caso del Abies alba, un modelo de distribución actual. Uno, da igual cómo lo hagas, ¿vale? El que tú quieras, el que te apetezca probar. ¿Quiero probar un random forest? Vale. ¿Quiero probar varios? Pruebo varios. Es decir, cada uno de estos apartados lo podéis solucionar como mejor sepáis. ¿De acuerdo? No hay un requerimiento mínimo, no hay un requerimiento máximo. Entonces, por ejemplo, en el caso del Abies alba, hacemos un modelo actual. Venga, hago el modelo actual. Si además cojo un algoritmo que me diga cuáles son las variables importantes, pues hago 2 pasos en uno. Descomprimo las variables europeas de hace 21.000 años y proyecto hace 21.000 años. Ya tengo esto resuelto. Descomprimo las variables de Europa en el futuro. Proyecto sobre esas variables y ya tengo eso resuelto. Tengo un mapa, un plot y otros 2 mapas. Los pongo en una presentación de 3 diapositivas de objetivos, resultados y conclusiones y fuera, ¿vale? Esa es la historia. Entonces, en teoría, una cosa como esta debe dar tiempo a hacerla entre hoy y mañana por la mañana. ¿Que solo os da tiempo a hacer esto? Pues hacéis solo esto y presentamos solo esto y hablamos solo de esto en vuestra presentación. ¿De acuerdo? Lo que no quiero es que os sintáis presionados a tener que llegar a unos resultados, porque la idea de esto no es, oye, vamos a presentar todos, no, es vamos a aprender a trabajar con el material que nos han dado, aprovechando que estoy yo aquí y os puedo comentar dudas, os puedo explicar, ¿de acuerdo? Será bastante decepcionante que todos lo hagáis con Maxent, será bastante decepcionante, pero puedo vivir decepcionado. Ya lo he hecho antes. Tenemos muchos casos diferentes, algunos de ellos son un poco más complicados. Por ejemplo, aquí dice, vamos a hacer la distribución europea, la distribución norteamericana, y aquí dice, ¿qué modelo describe mejor la distribución en ambos territorios? Esa pregunta es más complicada que solo proyecta al pasado, ¿vale? Con el lobo, este es un poquito más sencillo, ¿vale? En este caso es evaluar la importancia de una sola variable concreta. ¿Es importante o no es importante la human footprint para explicar la distribución de este animal? Esta es una especie invasora.
¿Vale? Hacemos un mapa de distribución en Europa, hacemos un mapa de riesgo no es USA, perdón, es Norteamérica. Vemos, ¿influye o no influye la huella humana en su distribución? Y ¿cuál es el mejor método para predecir áreas de riesgo? Este es un poquito más complicado porque requiere evaluar los modelos con los datos de Norteamérica, que están ahí, ¿vale? Tenemos esos datos. Corylus avellana, pues lo mismo, distribución europea, importancia de las variables ambientales, cuál era su distribución hace 21.000 años y efectos potenciales del cambio climático. Proyectamos a futuro y vemos si disminuye el área, si aumenta el área de distribución. Ilex aquifolium, es otra invasora. Distribución, riesgo, variables que influencian el riesgo de invasión y de paso estudiamos el pasado y el futuro de su distribución en Europa. El Laurus nobilis, distribución europea, importancia, refugios glaciares, es decir, hacemos un mapa proyectado al pasado, hace 21.000 años, y localizamos los sitios en los que había idoneidad del hábitat para esta especie hace 21.000 años. ¿Y qué va a pasar con ellas si suben más las temperaturas? Pues proyectamos el modelo al futuro y vemos si el área se incrementa o disminuye. Otra especie invasora. Hacemos el modelo de distribución, comparamos las distribuciones nativas y en el ámbito de invasión, vemos las variables y vemos cuál es el mejor modelo para predecir la invasión. Y así todos son parecidos, hay un par de ellos que son un poquito más complicados. Este, por ejemplo, ¿por qué el lince europeo no está en Norteamérica? Muchos motivos. Mirad si hacer los modelos os da alguna pista o no. Una mariposa europea, ¿qué variables importan? ¿Cuáles fueron sus refugios? ¿Y qué puede pasar ante el cambio climático? Es una especie de áreas de montaña. Y eso es todo. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que en la carpeta taller 3 tenéis, por un lado, el script de R con el que hemos hecho todos los modelos y todo lo demás. Tenemos también los dos ficheros en los que había funciones que teníamos que usar para trabajar con los datos. Y tenemos también lo de la preparación de las variables y demás, ¿vale? Igual nos hace falta. Y en los datos, si descomprimimos la carpeta de la especie con la que vamos a trabajar, tenemos ahí un montón de ficheros. Esto está descargado de GBIF. Y hay un fichero de ocurrencia en el que están las presencias separadas por tabuladores. Eso es lo que tenemos que importar a R, limpiarlo quitando registro fósil, quitando no sé qué, quitando no sé cuánto, imponiendo una distancia mínima entre registros, bla bla bla. Una vez que lo tenemos, elegimos las variables ya están elegidas, hemos hecho un análisis de correlación. Si os apetece hacerlo otra vez y llegar a un dataset de variables diferentes, lo hacéis. ¿Que pensáis que ya sabéis del tema suficiente? Tiráis adelante con las que ya tenéis, ¿vale? O sea, a priori la selección de variables ya está hecha porque todos los modelos son en Europa. Y con esto yo creo que ya podéis tirar adelante, ¿no? Tenéis todos los datos en una carpeta, ¿vale? Los de las variables y los de las presencias. Y tenéis... ¿Ya alguien está descomprimiendo o he sido yo? Bueno, de hecho, en la carpeta compartida podéis descomprimirlo todo, ¿vale? Lo voy a hacer yo, ¿eh? Bueno, nada, mejor os lo lleváis comprimido a cada ordenador. Ahí está todo lo que os hace falta, copiar y pegar, no cortéis. Ya sabéis, individual o en grupo, el tema que os dé la gana y a la profundidad que os dé la gana, ¿vale? ¿Qué? Bueno, ahora mismo solo es sustituir el nombre del archivo, importarlo y hacer la limpieza tal y como está, cambiando pequeñas cosas en el código. Mirad el código, porque en la limpieza sí que hay que cambiar parte del código. Tengo que cambiar el nombre de la especie, tengo que cambiar cositas, ¿vale? Esa parte quiero que la hagáis bien. Y el código está preparado para el fichero del oso. Luego, según vayáis viendo, veréis que hay cositas pequeñas que hay que cambiar para adaptarlo al fichero de la especie con la que estáis trabajando. ¿Vale? Adelante.
diapositiva acá. Bueno, pues yo soy Raquel y hemos hecho la modelización de la distribución del Aquila Grisaetos, Mireia y yo. Y bueno, pues nuestros resultados, así a grosso modo, son... Bueno, aquí presento la modelización, el ensamblaje de modelización utilizando pseudoausencias y background, y más o menos nos da un resultado parecido, siendo pues las distribuciones, o sea, los puntos de distribución más probable, bueno, o de nicho climático más probable. Pues en la península ibérica, la zona de los Alpes y las zonas más escandinavas y por el norte de Reino Unido. Y si comparamos con los datos de presencia final que utilizamos, pues sí que coincide bastante, excepto en esta parte de Suecia, que bueno, yo supongo que es porque no hay datos, porque no creo que no les gusten los suecos a las águilas, vamos. En cuanto a la distribución americana, pues también obtenemos unos resultados similares utilizando pseudoausencias o background, y coincide bastante también con las presencias que hemos utilizado al hacer el análisis, concentrándose más pues, por estas zonas. Bueno, en cuanto a la importancia de variables, hemos visto que... ¿Eh? Ah, vale. Bueno, que en cuanto a la importancia de variables, hemos visto que, o sea, realizando el modelo en Europa o en Norteamérica, influyen unas variables en Europa, que serían básicamente BIOT 5, 6 y 8, que corresponden a variables de temperatura, y en Norteamérica a la huella humana. Y entonces, si nos fijamos en Europa, pues bueno, estas serían las tres variables de temperatura, que coincidirían los rangos de donde están de presencia o sea, con la concentración de presencia de la especie. En este caso, temperatura máxima del mes más cálido sería entre 10 y 25 y corresponderían a las zonas más marroncitas, que corresponderían también con las zonas que predice el modelo. En cuanto a temperatura mínima, pues ocurrirá más o menos lo mismo. Bueno, es que en temperatura mínima hay dos picos. Entonces, uno correspondería a esta zona también y la otra a zonas más montañosas, creo, si no me equivoco. Pero bueno. Y bueno, ocurriría también lo mismo con la temperatura media del cuatrimestre más cálido, no, más húmedo, perdón. Bueno, que al final básicamente es que predicen estas tres variables básicamente las distribuciones de estos puntos. Y en Norteamérica únicamente influiría la huella humana, viendo que las distribuciones de estos puntos se concentran entre la huella humana de 10 a 30 y que corresponderían con unos valores de marroncitos también, o sea, serían esta zona, que es donde tenemos el máximo de presencia de la especie. Entonces, ¿qué modelos describen mejor las distribuciones? Pues en Europa parece ser que el modelo más con mejor AUC sería Random Forest, aunque el ensamblado es bastante bueno también. Y en América pues sería bueno, ensamblado y Random Forest otra vez. Y viendo un poco a ver si se corresponde con las distribuciones que son aceptadas, pues vemos que bueno, en general está bastante bien representado, excepto estas zonas, que está claro que por aquí no tenían datos de presencia porque no se han dedicado a buscar puntos, entonces es imposible modelar estas partes que no tienen datos climáticos o de otras variables. Y ya está, básicamente. Gracias. No bajo ninguna parte, claro. Vale, vale. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esta presentación? ¿Nada? ¿Cero? Yo tengo dos, pero son tonterías, ¿vale? O sea, has hecho el modelo de Estados Unidos no es proyectado, lo has calibrado tú con los puntos de Estados Unidos. Sí. Sobre la importancia de las variables, hubiera estado bien ver las curvas de respuesta también, ¿vale? Para entender cómo la variable más importante influye en los valores de idoneidad de la ruta, ¿vale? Vale. El tema de la importancia de las variables, ¿qué es
que una variable es importante, depende de la perspectiva que utilices para pensar en ese término. Aquí hemos utilizado las definiciones de Random Forest, en este caso, ¿no? Sí, es decir, sí. tu modelo es un ensamblado, pero el análisis lo has hecho con Random Forest. Y Random Forest usa dos formas específicas de ver la importancia de las variables, ¿vale? Pero hay más formas de ver eso. Intentar ser creativos a la hora de ver la importancia de las variables. Está bien porque aquí hemos aplicado, hemos visto que Random Forest era una muy buena herramienta para ver la importancia de las variables y es completamente legítimo hacerlo así, pero por ejemplo si la pregunta es ¿cuál es la variable más importante al sur de la distribución o al norte de la distribución? Pensad en ese tipo de situaciones y en cómo lo resolveríais, ¿vale? No hay mucha literatura sobre cuáles son los mejores métodos para ver cuáles son las variables más importantes en la distribución de una especie, pero técnicamente sí que tenemos formas de ver. ¿Cómo haríamos? ¿Cuál es la variable más importante en el ámbito mediterráneo de la especie? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? Es una pregunta. Cogemos el mapa solo de la cuenca mediterránea, cogemos los datos ahí, hacemos Random Forest ahí y sacamos la importancia de las variables. Y lo podemos contrastar con un mapa solo de la zona sur. Cogemos los datos de allí, hacemos Random Forest allí y comparamos ambos. Y podremos ver que probablemente en el norte sean unas variables importantes y en el sur sean otras. Es decir, Random Forest te da una idea de la importancia de la variable para todo el territorio. Pero igual queremos crear estratos a lo largo del territorio para ver qué variables son importantes en distintas latitudes o en distintas regiones biogeográficas. Pues cogemos los datos de esos lugares y hacemos modelos de Random Forest separados, ¿vale? Esa sería una buena resolución. Por lo demás, ¿qué cosas positivas te llevas tú de lo que has estado viendo aquí? O sea, tú ya controlabas parte de las técnicas, ¿no?, de modelización. Sí, bueno, a ver, conocía un poco de haber pinchado así pues con Maxent y luego en cuanto a modelos, pues un poco de estadística, pues sí. Pero lo que más me llevo es aprender un poco a tomar decisiones. Es lo que más me ha gustado. Eso es. Pues muchas gracias, ¿vale? Gracias. Espera, no me llevo esto. Bueno, pues nosotros hemos trabajado con Ercorilus y nos piden la distribución europea y la importancia de la variable. Entonces, a partir de aquí lo que hacemos es que elegimos el tipo de modelo con el que vamos a trabajar, que será Random Forest, y decidimos utilizar la pseudo-ausencia. De modo que este sería el mapa con las presencias, son los puntos rojos, y la pseudo-ausencia que hemos creado sería los puntos negros. Bien, el modelo no tiene una evaluación muy buena, tiene un 0,69, pero bueno, se aproxima más o menos a la zona donde tenemos los puntos. El problema, suponemos que puede estar en esta zona de Francia, que los datos que tenemos en el curso no tenemos referencia de ellos, sin embargo sí existen. Entonces tampoco se ajusta a todo lo que es la zona completa del área de estudio, pero bueno, esta sería la distribución europea actual de la especie. En cuanto a la importancia de las variables, creemos que las más importantes son Bio7, que es el rango de temperatura, y la radiación máxima. Como vemos, pues más o menos se distribuyen por la zona donde estaba la especie. Luego vemos que hay dos caídas en la distribución de las variables en cuanto al rango al hábitat óptimo. Y bueno, esta es la gráfica que refleja el nicho ecológico con solo las dos especies que hemos decidido que son las más importantes. Y bien, para la proyección, este sería el mapa de nicho ecológico presente, y esto sería la última glaciación, la última interglaciación, y esto sería la proyección futura. Lo que nos está indicando con la proyección futura es que bueno, la especie va a buscar zonas donde el rango de temperatura oscile menos y donde la radiación sea menor también. Pero bueno, un poco más. ¿Nadie va a preguntar nunca nada? ¿Qué escenario de cambio climático habéis puesto? ¿Cómo? ¿Qué escenario de cambio climático? Bueno, este en concreto da igual. Quiero decir que no di un escenario climático concreto para no empezar a hablar de esto. Recuerdo que vi unos hechos con el modelo CCSM, y este es con CCSM, pero no recuerdo si es A1, A2 o algo así, ¿vale? Solo tiene un carácter pedagógico.
esta pregunta es importante porque escenarios de cambio climático, tanto pasados como futuros, hay muchos. Es decir, hay muchos diferentes climas potenciales a los que se pueden llegar si siguen las líneas que marcan los modelos de simulación climática. Entonces, hacer una única simulación de distribución futura no tiene mucho sentido porque un único escenario climático es solo uno de los posibles estados futuros del clima. Entonces lo ideal es hacer varios, ¿vale? Hay, no sé, como 16, 18, 20 modelos climáticos y distintos escenarios de emisiones. Si quieres hacer proyecciones a futuros tienes que explorar todo ese ámbito de incertidumbre, ¿eh? En cuanto a modelos y a escenarios. Pero aquí, con aprender a proyectar, ya lo llevamos hecho. El modelo del presente y del futuro está también hecho solo con mapas, con variables climáticas, ¿verdad? Es decir, esos 4 modelos están hechos con las mismas variables. Sí, con las 4 mismas variables. A ver, hemos visto los datos. Los datos tienen un sesgo obvio, ¿vale? Hay países... Bueno, aparte, parte del sesgo lo he inducido yo, porque estos datos los descargué el año pasado o el anterior y ahora ya tenemos datos de Francia, de Corillos Avellana, que no están en los datos que yo proporcioné. Luego yo he inducido un sesgo extra. Fijaos cómo los datos siguen todo el contorno de Alemania y en la predicción siguen también todo el contorno de Alemania y se meten un poquito a Francia. En este caso el modelo es Random Forest, ¿verdad? Random Forest, sí. Y Random Forest sabemos que crea curvas de respuesta bastante complejas. Luego, si en un momento determinado nos quedamos sin datos, la idoneidad del hábitat puede bajar bruscamente. Aquí tendríamos la opción de haber explorado también un GLM, ¿no? Y ver cómo la extrapolación de la idoneidad del hábitat cambia el modelo. Yo imagino que muy probablemente hubiéramos tenido valores más continuos de idoneidad del hábitat aquí. Puedo equivocarme, ¿vale? Pero merecería la pena explorarlo. Y esto no es una crítica, simplemente un apunte. Sobre la importancia de las variables ambientales, es realmente importante echar un vistazo a las variables de respuesta y contrastarlas con el conocimiento que tenemos de la especie con la que estamos trabajando y ver si las tendencias casan con ese conocimiento general. Y si no casan, buscar alguna hipótesis de por qué, que puede estar en que las variables estén mal, en que la relación entre las variables y las presencias estén mal, o que realmente el modelo esté desafiando nuestro conocimiento previo sobre la especie. Porque normalmente nuestro conocimiento previo es más local que global, y las variables a escala local y a escala continental actúan de forma diferente. Sobre cambio climático, o sea, paleo y futuro, ¿qué predice el mapa? No, ¿qué predice? ¿Qué predice? ¿Qué significan esos modelos? Tú lo sabes, ahí no. Sitios, lugares donde el hábitat es idóneo para que esa especie. ¿Y qué detalles falta contrastar en estas proyecciones? ¿Qué detalles no hemos mirado aquí? ¿Qué nos falta? Climas no análogos. Hemos hecho el análisis MES. No sabemos si el modelo está extrapolando, no está extrapolando, sobre qué variables está extrapolando, ¿vale? Eso habría que hacerlo también. Con un taller cortito y nada tiempo, pero lo ideal sería presentar los mapas MES de cada uno de los sitios y comentar cuáles pueden ser las limitaciones de cada una de las proyecciones, ¿vale? Porque todo esto de aquí tiene pinta de ser una extrapolación sobre una o dos variables, ¿vale? Cuando ves una mancha así tan continua, suele haber algo raro. Y por lo demás, muy bien, muchas gracias. No. La especie que he escogido es Polyommatus coridum, que es una mariposa que tiene una distribución de Eurasia. También es conocida como niña coridon, y los lugares que suelo escoger son terrenos secos y con suelos principalmente calcáreos. Los objetivos a los que he llegado ha sido la distribución europea y las principales variables que pueden definir su distribución. Esto es el mapa de presencias final, que se ha obtenido tan solo con los datos de presencia. Se puede ver
está presente en la parte norte de España, en el sur de Reino Unido, por el norte y por esta zona de Europa, Francia, y por el norte de Italia, por el sur no está. Uy. Sí. Entonces, esto es los resultados que han tenido del ensamblado de modelos, en el que como podemos ver, el random es bastante diferente al resultado de los GLM, a lo que los GLM indican que tienen unas condiciones óptimas en Irlanda, mientras que en el random no. Entonces, según estos tres, yo casi elegiría este, porque dice que en Irlanda no tiene buenas condiciones, y me quedaría con este porque según la IUCN no hay datos de que esté en Irlanda. Entonces, solo querría que se debe a que dice que hay buenas condiciones ambientales, pero no está. Debe haber algún tipo de barrera por el que no ha llegado a Irlanda. Y luego esto es la desviación típica. Entonces, en la desviación típica se ve claramente que el principal sitio en el que no coinciden los tres modelos es Irlanda. En el resto, la verdad que coincide bastante bien, salvo por el norte del Reino Unido. Y en cuanto a la importancia de las variables, en Random Forest donde mejor se ve, que es Bio 5, la temperatura máxima del mes más cálido, diversidad de topografía, y Bio 6, que es también la temperatura. Lo que concuerda también, de hecho, que es la temperatura del mes más cálido, con el hecho de que ya solo vive en terrenos que son bastante secos. Y ya está. ¿Una pregunta? Ha dicho que no había la mariposa en la parte de Irlanda, o sea, que la IUCN estableció, como decía, que no había mariposa en la parte de Irlanda, pero por eso cogías de Random Forest, a pesar de que el GLM es de la parte más verde, pero puede ser que no lo hayan encontrado, o me harán ustedes. A ver, porque yo entiendo mal que el GLM, ahí lo que significa es que la mariposa tiene en Irlanda un nicho un hábitat para poder estar, ¿no? Eso es lo que interpretas, ¿eh? Claro, pero puede ser que no esté en Irlanda porque claro, no esté puede haber factores biogeográficos, o quizá en Irlanda haya otra especie similar que tengan más atrás en el tiempo. A mí lo que me parece de este trabajo bastante sorprendente es la diferencia brutal que hay entre Random Forest y GLM. Si a mí me saliera ese resultado, yo volvería a revisar todo el proceso de modelización. Eso no quiere decir que esté mal, tal vez los datos tengan esa particularidad, ¿vale? Pero cuando ves dos modelos de la misma especie hechos con distintos algoritmos, sabes que los resultados deben ser algo diferente, pero deben conservar la esencia. Y estos no la conservan, ¿vale? Luego yo revisaría igual en algún momento ha pasado algo, o igual están bien. Porque, por ejemplo, el norte de Península Ibérica sí que es equivalente en todos los modelos, pero después en el resto las similitudes prácticamente, Alpes también, y sur de Islas Británicas y también esta región de aquí. Pero todo el resto de Dinamarca, norte de Alemania, Países Bajos y demás, las predicciones cambian mucho. Y sería algo interesante de mirar cuál es el problema. Puede tener que ver también con el sesgo que ha pasado con el horario. Puede tener una distribución más continua del GLM. Sí, lo que está metiendo ruido son los datos de Polonia. Si hiciéramos el GLM y el Random Forest sin los datos de Polonia, sería más parecido. Y bueno, esto lo que indica también es que hay un sesgo, ¿no? A Alemania no le preocupa mucho esta especie aparentemente, porque lo más probable es que también esté aquí y también en toda esta región, pero es el problema. Y a lo mejor el número de variables es insuficiente. ¿Cómo? El número de variables puede ser insuficiente. Más que el número podría ser el
calidad. las variables en sí, ¿vale? Más que el número, porque el número, o sea, con 6, 5, 6, 7 buenos factores, delimitas bien una distribución a escala europea, ¿vale? A escala europea. A escala local no, a escala local necesitas más cosas. Pero a escala europea se suele conseguir una buena descripción con 6, 7 variables no correlacionadas, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario más? ¿Por qué? Yo sí tengo uno. ¿Por qué el ensamblado nos está dando la desviación estándar tan claramente justo en los sitios en los que Random Forest no predice y los dos GLM sí? Fijaos en los dos GLM. ¿Se parecen entre ellos? Entonces, estamos calculando el promedio de 3 con dos casos exactamente iguales. Luego esos dos casos exactamente iguales tiran en el ensemble hacia ellos. Entonces un detalle importante es, cuando hago un ensemble, utilizar diferentes modelos y no distintas versiones del mismo frente a otro. ¿Por qué? Porque al final estamos calculando el promedio de muchas cosas que son exactamente iguales y el de otras diferentes. Es mucho mejor usar 3, 4 algoritmos completamente diferentes y hacer el ensemble con ellos, ¿vale? Otra opción es hacer el ensemble con muchas versiones del mismo modelo, cambiando variables en el GLM o con distintos parámetros de Maxent, ¿vale? Esa es otra forma de hacer un ensemble. Pero cuando estamos uniendo distintos algoritmos, procurad no meter copias uno de otro dentro del ensemble porque van a cambiar un poquito el resultado. Por lo demás, muy bien, muchas gracias. Vale. Bueno, nosotros vamos a presentar lo que hemos obtenido hasta un poco de Coilus Avellana, que como ya han explicado los compañeros es el avellano común, ¿vale? Hicimos solos a la parte de distribución europea y bueno, más o menos. Bueno, aquí vemos las presencias que tiene Corylus, o sea, las presencias finales, y vemos, como hemos dicho, que hay un sesgo en la parte de Francia, está todo en toda la parte de Reino Unido, bueno, o sea, de Inglaterra, tal, Alemania y la parte norte de España y alguno así más, algún punto más pues bueno, en España también. ¿Qué más había? Vale, y estos son los gráficos o los mapas que hemos obtenido al hacer las ausencias, las pseudoausencias y el background. Luego aquí hemos puesto, bueno, esto no es la importancia de las variables ambientales, o sea, nos confundimos al ponerlo, pero bueno, es el clúster que nos salía, o sea, de todas las variables que había. Entonces, claro, bueno, pues como ya hemos contado en el curso, cogimos de las que eran más parecidas, o sea, cogimos solo una en función de las que vimos que eran, pues que podían ser más predominantes en el avellano, aunque no somos nada expertos en el avellano, pero bueno. Bueno, estos son los mapas de las variables y bueno, también nos sirvieron un poco para ver qué variables, no que influían más, pero bueno, que daban, o sea, nos daban también alguna pista de cuáles podíamos coger. Vale. ¿Esto qué era? Pues no me acuerdo. Ah, vale, sí. Esto es en las curvas de densidad para cada variable y para cada tipo de ausencias y presencias. La línea verde eran las presencias y la línea roja eran las ausencias en función del tipo de ausencia que fuera, ya fuera calculadas por background, ausencias o pseudoausencias. Elegimos estas tres variables para hacer los modelos, porque vimos que eran las que la curva de densidad de las presencias, que es la verde, era más diferente o estaban más separadas de la curva roja, más o menos, porque bueno, hay un poco ahí. Vale, este es el modelo que nos salió al hacer el background ponderado y bueno, vimos que no sé, porque tampoco se ve mucho, o sea, no está hecho el ensamblaje, tampoco vemos mucho. Vemos aquí que hay como una predominancia de, o sea, bueno, como que el nicho para el avellano sería muy favorable en la parte de Francia, pero bueno, no sé, tampoco sacas aquí muchos resultados. Y esto es lo mismo para el Random Forest, que como vemos con el anterior es casi totalmente diferente, porque igual que
el anterior salía que era muy predominante el hábitat en Francia, aquí es casi todo lo contrario. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Vale, claro. Esto no lo expliqué, jope. Vale, a ver, hicimos el GLM. Déjame pensar. El GLM con las tres variables, pero con las pseudo ausencias. Y el random forest con el background ponderado. Si lo he dicho o al revés. Te lo he dicho al revés. Es que no. Vale, sí, bueno, pues sí. Pues este es con el GLM con background ponderado. ¿Algo más? Fijaos. ¿Ven? Los datos hablábamos de que estaban sesgados, ¿verdad? Sí. Random forest nos ha dado este modelo que se ajusta perfectamente a los sitios en los que están las presencias. Y el GLM con background ponderado ha cubierto el gap de Francia bastante bien. ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿Cómo se comporta Random Forest ante datos sesgados? Se ajusta perfectamente a ellos, como haría Maxent. Y sin embargo, cuando tenemos dudas, tenemos gaps, pues podemos establecer hipótesis con GLM. Podríamos ir a colectar alguna evidencia, ya tendríamos puntos de Francia para evaluar. Ahora podemos sacar puntos de Francia, que ya los tenemos disponibles, que están en la plataforma, y sacar el AUC con esos puntos del Random Forest y el GLM con background ponderado. ¿Cuál saldría con un AUC más alto? Y no es tan obvia la respuesta. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se ajusta a la realidad, más que nada. Sí, pero vamos a calcular el AUC solo en Francia. Solo en Francia, que son los datos que nos faltan. Y tenemos presencias en Francia y generamos ausencias en Francia. ¿Dónde sale un AUC más alto? No tenéis ni idea porque yo tampoco la tengo. No, en serio. ¿Por qué? El GLM, perdona, el GLM con background ponderado está generando todo Francia verde. Entonces, si ahí ponemos presencias y ausencias y hacemos una AUC, va a salir seguramente bajo. En el otro caso, será por el caso contrario. ¿De acuerdo? Entonces, a priori es imposible saber cuál de los dos. Lo cierto es que para representar la distribución europea de la especie, el GLM va mejor que el Random Forest, porque el Random Forest nos está marcando prácticamente el límite de Alemania, que es donde se han recogido los datos, ¿vale? El Random Forest generalmente sobreajusta. Entonces, cuando la calidad de los datos es incierta, casi mejor irse a por otro tipo de modelos. Pero comparar es lo que nos permite ver la diferencia entre uno y otro, porque por otro lado, y viendo los datos de presencia, el GLM está sobreprediciendo en toda la costa del Adriático, Italia y todo lo demás. Luego hay un precio a pagar a la hora de usar ese algoritmo comparado con el otro, ¿vale? Pero se entiende, ¿no? Por eso es mejor usar varias herramientas diferentes para ver el mismo modelo y así determinas por lo menos cuáles son los tipos de errores que estás cometiendo. Pues, ¿y con qué te quedas del taller? Con un montón de cosas, pero a ver, o sea, sobre todo el manejar R, o sea, para hacer modelos. O sea, yo di R en el máster, pero claro, o sea, te lo explica un estadístico que te lo explica a su manera matemática, y entonces no lo entiendes muy bien. Y entonces ahora sí que me quedo con el no tener miedo a R, hacer cosas en R y entender por lo menos qué estoy haciendo, poquito. Pero eso me quedo. Y con el tema de los modelos también, el ver que no puedes meter el modelo de Maxent, quedarte así y ya está. Pues muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, hemos trabajado con centelea maculosa y bueno, vamos a ver la distribución en Europa, luego vamos a proyectarla sobre Estados Unidos y bueno, pues vamos a ver
Vamos a hacer esta aproximación a responder las preguntas al revés del esquema este. Primero vamos a ver cuál es el mejor método que hemos trabajado. Hemos trabajado con GLM y con Random Forest, y hemos utilizado pues ausencias y pseudo ausencias y background. Los modelos que parece que mejor explicaban la distribución de la Centaurea, pues parece que han sido GLM con background y Random Forest con pseudo ausencias. Entonces hemos probado a hacer un ensamblado con estos dos modelos utilizando la media, y bueno, hemos visto que tampoco parece que se mejoraba mucho con la predicción de las presencias. Por otro lado, también hemos trabajado con los datos, que hemos hecho la depuración, hemos quitado las repeticiones y hemos probado a... Bueno, dale para atrás. Sí, aquí. Bueno, hemos probado quitando datos antiguos y trabajando con todos los datos. Pues si quitamos los datos antiguos al final y las repeticiones y demás, nos quedábamos con pocos datos, y por lo tanto Alicia ha trabajado quitando con los datos más recientes, y yo pues con toda la serie temporal. Cuando hemos hecho el ensamblado, pues hemos utilizando la media. Estos son la media con los datos de los más recientes. Bueno, pues hemos visto que no mejoraba mucho el ensamblado que utilizando el Random Forest o utilizando el GLM. Por lo tanto, pues hemos continuado con el Random Forest. Una de las preguntas que teníamos con el ejercicio era valorar el Human Footprint, y bueno, pues vemos que sí que explica algo. Con el Random Forest sí que es una variable predictora de las que tienen algo de peso, tampoco mucho, pero bueno, ahí responderíamos esa pregunta. Y la proyección ya en Europa y en Estados Unidos pues sería esta que tenemos aquí. Que aunque aquí tiene una distribución más o menos eurosiberiana, pues en Estados Unidos se aparecería, o el riesgo sería pues por la zona de la costa oeste. Y esto es todo. ¿Alguna pregunta? Pues bueno, el árbol este de clasificación, que si no me equivoco es por el AU, ¿no? Sí. Bueno, No. O sea, por estos estadísticos que dicen cuánto se ajustan los datos. Y luego también comparamos el test de comparar el modelo con los datos de presencias que habíamos sacado del bloque. Pues esas comparaciones también las hemos hecho. O sea, Random Forest, pues a lo largo del proceso pues ha ido apareciendo como el modelo que era mejor. ¿Pero no has llegado a hacer evaluación calculando AUC? Sí. Vale. Sí. La pregunta que ella está haciendo es relativa a eso, ¿no? AUC es una de las cosas que te da criterios para decidir qué modelo es mejor. También y eso es para ver si es mejor a nivel predictivo, ¿vale? Eso es importante cuando nos estamos enfocando en esa cuestión en concreto. Pero no necesariamente tienes que coger el modelo con AUC más alto si tu objetivo es diferente, ¿vale? Este gráfico en particular lo que te dice es cómo se parecen entre sí los modelos, no cuál es mejor, ¿vale? Solo cómo se parecen entre sí. Entonces, efectivamente, GLM con background y Random Forest con pseudoausencia, según este plot, son los que más se parecen entre ellos, ¿vale? ¿Y el intentar hacer un ensamblaje de estos dos es adecuado? Si descartas los demás porque su capacidad predictiva es muy mala, sí. ¿Vale? Claro, la verdad es que los valores del AU me parece que era
pues no sé si uno era 99 o otro 0,98 o otro 0,95, que si lo hacías con la media, pues claro, el ensamblado te salía a la mitad o algo así. Entonces no sé si... Sí, yo sí que tengo una pregunta y es, a ver, este modelo de distribución que está, es el promedio, ¿no? Pero después, sí. Este que hay aquí, no es el promedio, este ya parece que es otra cosa, que es... no, este es el Random Forest tal cual, y aquel era el ensamblado. Y aquel era el ensamblado del... También una diferencia bastante grande entre la predicción que hace... Sí, bueno, también este, es que no hemos podido prepararlo, esto está hecho solo con los datos de los más recientes, o sea, con menos datos. Entiendo. Y el otro está hecho con 4 veces más datos. Sí, que está muy, como a zonas de cultivo, está bastante orientado. Pues, ¿y con qué te quedas del taller? Bueno, pues con cómo abordar, trabajar con datos raster y para hacer modelos. Pues yo en general trabajo con datos vectoriales y claro, pues para tratar de proyectar sobre el territorio, pues es como que no se puede, ¿no? O es más complicado, bueno, yo no sé. Entonces pues es cambiar el esquema del vectorial a raster y de cara pues a producir cartografías, bueno, pues como herramientas de trabajo. Vamos, y también luego la parte de R pues es un mundo nuevo para meterse. Pero vamos, que nada, la idea de poder proyectar sobre el territorio fórmulas que de otro modo pues simplemente que trabajas a nivel de cómo se asocian variables o factores, pero no puedes proyectarlo sobre el territorio. A mí eso es lo que me parece un cambio, vamos, espectacular. Bueno, yo estoy realmente muy contento con cómo habéis soportado la historia, con cómo la habéis afrontado, porque lo normal es que mucha gente hubiera intentado hacer los modelos con Maxent directamente, que era la opción fácil, y ninguno de vosotros ha ido a por la opción fácil. Y eso me hace sentir bastante orgulloso de esta promoción del curso. No, es verdad, lo digo en serio. O sea, nos ha dado miedo enfrentaros a algo que no conocíais y habéis empezado a sacar resultados. Imaginaos eso en un día y medio. Imaginaos 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses, trabajando, leyendo, trabajando y leyendo. ¿Vale? Os he dado el primer paso para los que quieran continuar haciendo modelos. No solo modelos de distribución, ¿vale? Las herramientas que os he dado sirven para hacer modelos de distribución, pero también modelos de riqueza, también modelos de selección de hábitat, también modelos de similitud de nicho ecológico con otras librerías de R y con otros algoritmos diferentes, ¿vale? Pero el principio está todo ahí, cómo procesar los datos, cómo calibrar modelos, qué criterios usar para elegir un modelo u otro, qué posibilidades tenemos para evaluar cómo de buenos son esos modelos, mirar dentro del modelo cuáles son las variables importantes, cómo son las variables de respuesta, a evaluar de forma crítica los resultados y a ir un poco más allá del mapa de colores. No, realmente no tengo una sola conclusión que decir. La conclusión la tendréis vosotras en vuestra evaluación de cómo funciona el curso y de qué cosas van bien y qué cosas van mal, pero yo estoy realmente muy satisfecho de cómo ha funcionado y os doy las gracias por haber tenido tanta paciencia y haber sido tan valientes con el material que os ha dado. De ahora en adelante podéis seguir contando conmigo para preguntarme dudas sobre el material, dudas conceptuales, no me da error y ese tipo de cosas. Es decir, no soy un gabinete de IT, ¿vale? Pero sí estoy para contestar todas esas preguntas sobre el código que yo he generado, que todavía tiene errores sueltos por ahí, y si algo no funciona y es por un error mío, os lo diré. Y si tenéis preguntas conceptuales, no lo dudéis, ¿vale? Tenéis mi correo, está en Blas Benito en Gmail y ahí me podéis encontrar. Y con esto, si nadie tiene nada más que decir, aparte de rellenar vuestras evaluaciones sobre mí, sed buenos, puedo dar por cerrado el taller. Muchísimas gracias a todos.